Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un rato. En este segundo bloque del programa conoceremos cuál es la diferencia entre el miedo y la fobia. Para aclararnos más de este tema, Catherine Estrada se encuentra con un especialista. Así es, Andrea, yo me encuentro acompañada en esta parte del set con el médico psiquiatra Carlos Fletes González para profundizar en el tema de la fobia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias por su invitación. Sabemos que el miedo es una emoción humana que todos y todas experimentamos, pero ¿por qué tenemos miedo? El miedo es una sensación que es normal, ¿verdad? El temor, el miedo es una sensación normal, emocional, ¿verdad? Que puede uno tener temor a que algo no funcione bien o que tenga un riesgo, temor a un riesgo, a algo que puede ser un peligro. ¿Cuál es el papel fundamental del miedo en nuestra vida? Los niños, por ejemplo, van experimentando en su desarrollo de su personalidad algunos temores, algunos miedos, ¿verdad? Y eso también los fortalece, ¿no? El miedo de la oscuridad, muchos niños tienen ese miedo y lo superan. Y hay otros niños que no, terminan con unas depresiones terribles cuando están en su adultez, ¿verdad? Pero esas cosas se van viendo conforme el desarrollo de la persona, con los antecedentes familiares, con las patologías psiquiátricas que pueden producirse cuando esos temores se pueden transformar en fobias o como síntomas de alguna enfermedad. La fobia puede ser o un síntoma de una enfermedad o un síntoma solo, ¿verdad? Ahorita que tocó el tema de la fobia, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la fobia? Tener miedo es cuando la persona, al estar ante una situación que no le gusta, ante una persona que le tiene miedo, ¿verdad? Porque saben que es mala, o un profesor que uno no conoce, ¿verdad? Y cree que es el que le va a hacer el examen, entonces le tiene miedo a la situación del examen, y que dicen que el profesor es muy duro, entonces cae en crisis. El individuo se pone muy angustioso, tiene síntomas y signos físicos, ¿verdad? No puede controlar la emoción. Principalmente el problema es que esa emoción en el temor usted la puede controlar. En la fobia usted no puede controlar esa emoción de miedo porque se exacerba cada vez, se pone más fuerte. Y cuando se da cuenta el individuo que no se puede controlar, también se angustia más. No domina la situación, la tiene que evitar para no volver a presentar todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y le restringe la actividad y su vida. Igual que en los estados de ansiedad, crisis de ansiedad o crisis de pánico, que los síntomas son parecidos y en peor, más exagerados todavía. Los individuos con crisis de ansiedad o de pánico, esos no quieren volver a salir de su casa, dejan de trabajar, dejan de ir al colegio. Existen fobias simples y fobias complejas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las simples son generalmente reacciones dadas, por ejemplo, alguien que tiene miedo a las ratas. Pero usted después de esa crisis del rato, usted funciona normal, ¿verdad? Usted tiene miedos específicos a algo, las culebras, a situaciones que las evita, ¿verdad? Pero usted funciona en todo su aspecto normal, ¿verdad? Cuando el individuo tiene crisis de fobia hasta cosas específicas y no le afecta en su esfera de su trabajo, de su familia, de otro aspecto, pues es simple. Ya cuando el ambiente o las enfermedades que son agregadas o que son parte, o que la fobia ya es síntoma de ella, entonces sí, son complejas. Muchísimas gracias, doctor Fletes, por darnos tan importante información. Nosotros regresamos al otro lado del set con Andrea Carballo. Las causas de la aparición de una fobia no siempre son claras. Sin embargo, la mayoría de ellas siempre tienen su origen en la infancia. Las fobias persisten aún en la edad adulta, aun cuando el paciente sabe que su temor es irracional y sin fundamento. Para conocer más acerca de este tema, Catherine Estrada se encuentra con un especialista. Exactamente, Andrea, yo me encuentro en esta parte del set con el médico psiquiatra doctor Alejandro Matus para hablar cuáles son las causas de la fobia. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Sí, buen día, Catherine. Para iniciar con la entrevista, ¿de qué manera podemos diagnosticar que sufrimos de fobia? ¿Cómo podemos saber que tenemos un trastorno fóbico? Bueno, cuando tenemos un miedo marcado, persistente, excesivo,
hacia un objeto específico o a una situación específica, ya sea gatos, perros, ratones, arañas, sangre, agujas. Cuando tenemos respuesta ansiosa ante un estímulo fóbico, que son las situaciones anteriormente mencionadas, cuando evitamos la situación fóbica o cuando la pasamos, pero la pasamos mal, si tenemos encuentro con una araña y nos causa una gran cantidad de estrés, de ansiedad. También cuando tenemos unos 6 meses de padecer el hecho y cuando la situación fóbica nos incide mucho en nuestro quehacer diario. Cuando por el hecho de padecer la fobia, tenemos dificultades laborales, dificultades académicas o incluso llevar a diario nuestro rol personal. Si tenemos esta dificultad, entonces podemos hablar de un trastorno fóbico y si se descarta también trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos de ansiedad generalizada. Cuando tenemos todos estos criterios, podemos hablar de un trastorno fóbico. Si no llenamos todos estos criterios, simplemente tenemos síntomas fóbicos, que es la gran mayoría de la población. ¿Cuáles son las causas por las que podemos desarrollar un trastorno fóbico? Es multicausal. De hecho, están la transmisión de información, canales de televisión, periódicos que informan sobre hechos violentos y las personas los perciben como una amenaza a su supervivencia, le puede crear una fobia. El mismo hecho también de encuentros desagradables tempranos o algunas personas llaman también traumas desde pequeños que pueden causar en la etapa adulta problemas de fobia. Está también la vulnerabilidad genética de la persona. Es decir, existen personas que tienen mayor sensibilidad hacia determinados estímulos y lo desencadenan como un temor ansioso o como una fobia. Y también está la vulnerabilidad psicológica. Hay personas que reaccionan de manera distinta a los distintos agentes estresantes y eso crea fobias también. Existen fobias que se pueden aprender. ¿Qué clase de fobia podemos nosotros aprender? De hecho, según estadísticas, de un 40 a un 60% de las fobias pueden ser aprendidas cuando hay una base genética. Hay familias que tienen, por ejemplo, los padres fobia a determinado animal y los hijos, en un 40-60%, desarrollan fobia también a un animal que puede ser el mismo de los padres u otro animal. Entonces, lo aprenden también cuando desde pequeños los niños son iniciados con ciertos temores. No salgas por el rayo, tengo miedo a los ratones, mira la cucaracha. De hecho, todo eso son contextos socioculturales que de alguna manera inciden en la formación aprendida de fobia. Muchísimas gracias, doctor Matus, por estar con nosotros y darnos tan importante información. Es momento de una pausa comercial, no se muevan, que al regresar continuaremos hablando un rato de las fobias.